y los momentos en que corresponde el lavado de manos antiséptico. ¿Está bien? El lavado de manos quirúrgico es un lavado de manos también que tiene un jabón antiséptico, es decir, un producto químico. Pero este lavado llega hasta los codos. ¿Sí? Ese lavado quirúrgico se realiza con estas soluciones antisépticas toda vez que se va a realizar un procedimiento invasivo, con algún elemento que va a ingresar al interior de ese organismo. Entonces se aconseja lavado quirúrgico con producto antiséptico hasta los codos. Sostiene las manos en posición elevada y entonces después allí, las manos secas, se colocan los guantes estériles. ¿Está bien? El otro lado, con la solución alcohólica, es después de un lavado social, yo me coloco alcohol en gel. Nosotros aconsejamos a los alumnos que entre un control de signos vitales a un paciente y a otro, utilizar alcohol en gel. ¿Sí? Lo mismo la gente que hace vacunas. Entre una vacunación y otra, me coloco alcohol en gel. Cada 4 o 5 intervenciones corresponde nuevamente un lavado social, ¿no? Con abundante jabón, ¿sí? Entonces acá está nuevamente la placa con esta recomendación que les hablaba. Los lavados sociales, el jabón es común y es agua, el antiséptico ya son productos antimicrobianos, el frotado con la base alcohólica siempre que haya ausencia de suciedad visible. Si mis manos están sucias, tengo primero que hacerme un lavado social y después usar el alcohol en gel. Y el quirúrgico, que se hace también con unos detergentes, con líquidos antisépticos, con soluciones, y después de haberme lavado las manos con el lavado social. ¿Cuál es la técnica? Ustedes aprovechen a practicar este tiempo en sus casas cómo lavarse las manos para cuando vayamos a los servicios. Se van a dar cuenta que nosotros nos lavamos muchas veces las manos, todo el tiempo. Al momento que llegamos al servicio, después de cada interacción, antes de cada interacción, antes de ponerme los guantes, después de sacarme los guantes, toda vez que estuve tocando la unidad paciente, nos lavamos muchas veces las manos. ¿De qué manera? Abrimos la canilla, regulamos la temperatura del agua, mojamos las manos, colocamos el jabón y friccionamos entre 15 segundos y 30, fuera de ese chorro de agua. Yo tengo que lograr hacer abundante espuma, mucha espuma. Y esa espuma, hacerla circular por el dorso de ambas manos, por las palmas de las manos, en los pliegues interdigitales, que así se llama ese pliegue entre los dedos, alrededor de las uñas, en ese contacto con la piel del dedo, en esas ranuritas que se forman, que se llaman lechos unguiales, uña, lechos unguiales. Yo voy a frotar mucho alrededor de esas uñas, en esa inserción, en los pliegues interdigitales. La espuma es la que arrastra al microorganismo. Ya entendieron ahora de qué manera actúa, ¿no? La remoción esa mecánica a través de la espuma del microorganismo, ¿sí? Entonces, no tiene que ser menor a 30 segundos en nuestro ámbito sanitario, mínimo 20, ¿sí? Lo que hago después es enjuagar las manos con abundante agua y secarla con toalla descartable. No se aconseja en los servicios tener toallas de género porque van conservando la humedad de los continuos secados y eso también es un medio de cultivo para microorganismos patógenos que se desarrollan en ámbitos húmedos, ¿sí? No acortar los tiempos de lavado, no friccionar el jabón debajo del chorro, sino separarme del chorro de agua, hacer toda esa fricción entre los 15 y los 30 segundos con la espuma, ¿sí? Entonces, abro la canilla, mojo mis manos, coloco el jabón, fricciono en todos los espacios de las dos manos, dorsos, palmas, pliegues, lechos unguiales, y me seco con la toalla descartable. Esa toalla descartable aprovecho a cerrar la canilla, a cerrar el grifo, y
y la descarto. Mis manos, una las canillas, porque esa canilla la utilicé antes del proceso. En muchos ámbitos, las canillas automáticas. Yo hay una fotocélula que se activa, carga el chorro. Retiro de ese lugar, corta el chorro. Hay servicios que son a pedal. Mientras sostengo con el pedal, se acciona el chorro de agua, retiro el pedal y se corta. El tema es que yo, una vez que me lavé las manos, no vuelvo a tocar las canillas con las manos ya lavadas. ¿Cómo se usa la solución alcohólica? Antes y después de tomar contacto con los pacientes, antes y después de realizar procedimientos invasivos, antes y después de utilizar guantes. Las manos tienen que estar limpias. ¿Sí? Si están sucias, primero me tengo que lavar con un jabón común, el lavado social, y después me coloco la solución alcohólica. La dosis de ¿qué tanta uso? La dosis tiene que ser suficiente para frotarme ambas palmas, ambos dorsos, que lleguen a los pliegues interdigitales y que penetren los lechos unguiales. ¿Está bien? Para que el lavado de manos sea efectivo, es decir, que dé resultado, yo tengo que tener libres las manos de pulseras, de relojes, de anillos. Las uñas tienen que estar cortas y limpias, muy cortas, ¿sí? No hay que tener esmalte en las uñas, porque se agrieta y está demostrado que en esos quiebres, en esas grietas de los esmaltes, también proliferan microorganismos, ¿sí? En el caso de la solución alcohólica, es efectiva cuando se secó. Mientras está húmeda, está actuando. Una vez que está seca la piel, quiere decir que ya cumplió su efecto. ¿Cuáles son las manos? Siempre van a haber cartelería de los 5 momentos. En realidad, hoy ya son más de 5 momentos. Nos lavamos las manos apenas llegamos al servicio y antes de tomar contacto con el paciente. Nos lavamos antes de realizar una tarea que esté libre de contaminación. Después de haber estado expuestos al contacto con líquidos corporales. Siempre que voy a trabajar con líquidos corporales utilizo guantes descartables, pero cuando me los retiro me tengo que lavar las manos. Después de haber tomado contacto con el paciente, ¿sí? Y siempre que estuve en contacto con ese entorno del paciente, porque uno toca barandas, ropa de cama, elementos que usa la persona, y todos esos elementos están contaminados. Entonces corresponde, toda vez que tomo contacto con el entorno de esa persona, hacer un lavado de manos. Siempre lavado de manos social, acuérdense. La primera norma de bioseguridad, lavado de manos. Y después aparecen precauciones estándares. ¿Por qué? Porque se utilizan barreras protectoras. ¿Qué significa barreras protectoras? Voy a utilizar determinados elementos que me van a proteger y que van a impedir que yo tome contacto directo con algún microorganismo que esté allí presente. ¿Cuáles van a ser las barreras protectoras? Las antiparras, el camisolín, el barbijo y los guantes. Los llamamos barreras protectoras. Tiene que ver con las precauciones estándares que son las que se utilizan en los ámbitos sanitarios. Antiparras, barbijo, guantes, camisolín, gorro o cofia y botas. Todos elementos que se utilizan y se descartan, son de un único uso. Las antiparras, como son de un material más rígido, pueden ser utilizadas, pueden volverse a reutilizar. Lo que hay que hacer es desinfectarlas posterior a su uso y dejarlas preparadas para un nuevo uso. Estos elementos que se encuentran acá son de uso individual y se los llama elementos de protección personal. En la bibliografía lo van a encontrar con estas siglas, EPP. Siempre que ustedes vean estas siglas,
corresponde elementos de protección personal y son estas barreras protectoras que utilizamos. Dijimos barreras protectoras. Entonces ya hablé de normas de bioseguridad, lavado de manos. Hablé del equipo de protección personal. Ahora, como norma de bioseguridad, voy a hablar lo que tenga que ver con las medidas de eliminación para los elementos cortopunzantes. En los servicios se utilizan elementos cortopunzantes como puede ser una hoja de bisturí, una aguja que se utilice para hacer algún inyectable, y lo mismo se utilizan material cortopunzante como pueden ser las ampollas que traen algunas drogas o medicamentos. Todo elemento cortopunzante se debe descartar en un recipiente de paredes rígidas con tapa y que una vez que el elemento cae al interior no vuelva a salir de allí. Este contenedor de elementos cortopunzantes se llena, se sella nuevamente con la tapa y de esa manera se descarta. ¿Cómo se descarta? Como residuo biopatogénico, y va a tener un destino final que es la incineración. Este es otro ejemplo de un producto químico que se utiliza para ir eliminando allí cortopunzantes y se los vaya descontaminando para que en el futuro no contamine el medio ambiente. Acá en esta imagen se ve cómo una vez utilizada una jeringa y la aguja se elimina al interior de ese recipiente que es el descartador de cortopunzantes. Toda vez que hagamos una técnica invasiva o un procedimiento de punción o de cortopunción, tengo que acercar hasta la unidad paciente este descartador para que una vez realizado el acto, inmediatamente lo descarto para que no incurra en un riesgo para el resto del personal o de las personas que estén allí en esa actividad. Hablamos de lavado de manos, hablamos de barreras protectoras, ¿no? El equipo de protección personal, la eliminación de cortopunzantes. Otra norma de bioseguridad tiene que ver con la limpieza y la desinfección de materiales y equipos. Ustedes ven acá un termómetro antiguo, un tensiómetro aneroide, una mascarilla de oxígeno, un nebulizador, una persona que tiene una sonda conectada en el estómago, alguien que está preparando acá para hacer un estudio de gastroscopía, que es colocar un tubo al interior del tubo digestivo para visualizar la presencia de gastritis, de úlcera. Acá están viendo sondas vesicales, sondas, tubos de látex, que ingresan a la vejiga para obtener una muestra de orina. Acá están viendo tubos endotraqueales, los más largos, y los otros tubos de traqueostomía, personas con problemas respiratorios que utilizan estos tubos. Y acá se ve un elemento que es de acero inoxidable, ¿no? Que al interior debe tener dispositivos médicos. Ya lo van a profundizar en microbiología. Los materiales se llaman críticos, semicríticos y no críticos. Los críticos van a tener que ver con esto: endotraqueales, tubos de traqueostomía, ¿sí? Semicríticos, por ejemplo, las máscaras de oxigenoterapia, ¿no? Puede haber contaminación de vía aérea. No crítico, un tensiómetro. Así todo, cada uno de estos elementos requiere de una desinfección. Yo les contaba, en los termómetros y en los tensiómetros se utilizan soluciones sanitizantes con alcohol. Estos elementos descartables son de un solo uso y se descartan, y si se vuelven a reutilizar hay que desinfectarlos con hipoclorito de sodio, que es lavandina, y se vuelven a enviar a esterilización, que es la central, que le va a garantizar que se eliminaron por completo los microorganismos, se guardan en bolsas selladas y se pueden destinar para un nuevo uso, ¿sí? Normas de bioseguridad.
lavado de manos, elementos de protección personal, descartaciones correcto de cortopulsantes, desinfección de elementos críticos, semicríticos y no críticos, y ahora vemos lo que es la higiene hospitalaria, ¿sí? Nosotros no la realizamos, la realiza el personal de limpieza en los servicios, pero nosotros somos quienes les enseñamos cómo hay que limpiar, cómo se realiza esa higiene hospitalaria para disminuir la mayor cantidad posible de microorganismos en ese ambiente. Todo lo que está limpio y seco no desarrolla gérmenes, ¿sí? Hay técnicas que ustedes las van a aprender seguramente en microbiología, en las cuales se enseña al personal a hacer una limpieza de los pisos y de las superficies utilizando desinfectantes, el más habitual el hipoclorito de sodio, que es la lavandina, posterior a la limpieza. Se utilizan soluciones con detergente para hacer la limpieza, el retiro de toda la suciedad y el material orgánico que haya, saliva, sangre, orina. Se hace la limpieza primero con detergentes y la parte final de la desinfección sobre una superficie limpia. Es decir, primero tengo que lavar, limpiar, higienizar y luego desinfectar. La desinfección es posterior. Si yo tiro agua con lavandina sobre algo que está sucio, no va a actuar. ¿Entienden? La desinfección correcta sobre la superficie que ya está limpia. Yo les contaba que el quinto momento del lavado de manos es toda vez que tocamos superficies que tienen que ver con el entorno del paciente. Y hay superficies que están ya diagnosticadas como altamente tocadas, porque nosotros nos acercamos y nos apoyamos en la baranda